El pueblo salvadoreño lo tiene muy claro y ellos ya no quieren volver al pasado, ya no quieren regresar al tiempo cuando las pandillas tenían en zozobra, tenían en la miseria, tenían aterrorizados a todos los salvadoreños. Ya no quieren regresar al pasado en donde los partidos del FMLN y Arena pactaban e incluso financiaban a los delincuentes en nuestro país, les daban cualquier clase de beneficios e incluso le entregaron el país en la palma de las manos a todos estos delincuentes. Es por eso que a continuación vamos a escuchar un doloroso testimonio de una salvadoreña que asegura que no hay que permitir que Arena y FMLN ni las pandillas vuelvan a apoderarse de nuestro país. A mi esposo le dieron 5 pesos. Él venía manejando un microbús del transporte público y a los 5 minutos que habíamos cortado la llamada, pues a él le dispararon a quemarropa. Lo mataron sin piedad por el problema de la renta que se daba con el transporte público. Todo cambió. La vida de mis hijos cambió. La verdad que la familia se desintegró. No teníamos la libertad de vivir tranquilamente acá, que Saltepeque estaba dividido. Nosotros vivíamos en Las Palmas, pero yo trabajaba en el Guayabal, donde era zona contraria para los adolescentes, sobre todo para mi hijo mayor. No tenían libertad de andar en ningún lado. Yo desde que comenzó el estado de excepción lo he celebrado por todo lo alto y espero en Dios que esto siga hasta que caiga el último. Ahora en que Salte hay una gran paz, hay una gran libertad. ¿Qué hubiera pasado si los gobiernos anteriores hubieran puesto como prioridad la seguridad de todo un país? Todas esas cosas, como mamá, yo se las hubiera querido ahorrar a mis hijos, que ellos no pasaran por todo eso. Creo que sería el peor error que Saltepeque pudiera cometer, o el país entero, de regresar a la vida que teníamos antes, a la inseguridad que había antes. Creo que no es recomendable para nadie. La mayoría no queremos regresar al pasado. Y vamos a seguir apoyando al presidente para que terminen de limpiar El Salvador y que todo siga así, con seguridad y con una gran paz. Terrible cómo vivíamos los salvadoreños en los tiempos de Arena y FMLN. Es por eso que el Estado salvadoreño está listo para iniciar el juicio del siglo contra los máximos cabecillas de la Mara Salvatrucha. En total, son casi 500 los primeros cabecillas pandilleros acusados de haber cometido más de 54,000 delitos. La Mara Salvatrucha pagará por los más de 54,000 crímenes cometidos durante más de una década. El Estado salvadoreño prepara la acusación penal del siglo contra 494 mareros responsables de las muertes violentas. Debido a la ingobernabilidad de gestiones pasadas, las pandillas crecieron descontroladamente hasta volverse una estructura de poder que fue promovida por Arena y el FMLN. De hecho, las maras construyeron su propio estado. En primer lugar, habían logrado convertirse en un poder político. Segundo, contaban con un ejército de pandilleros de diferentes categorías en todo el país. Tercero, tenían el control total del territorio. Y en cuarto lugar, habían logrado penetrar en el sistema judicial y legislativo. La complicidad de los gobiernos fue tan grande que incluso el expresidente prófugo Mauricio Funes presumió ante la Organización de las Naciones Unidas el haber pactado con pandilleros. Convencido de ello, implementamos políticas públicas para reducir la violencia y combatir el crimen. Al mismo tiempo, un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, suscrito hace 2 años, del cual el gobierno solo ha sido facilitador, ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno. Es más, los gobiernos del FMLN les prestaban los polígonos de tiro a los pandilleros para que se especializaran y luego asignaran a policías y militares. También se especializaron en técnicas de asesinato que implementaba la guerrilla, y uno de los encargados de este proceso fue Raúl Mijango. La visión que tenemos está íntimamente relacionada con la visión programática con la que el FMLN dice trabajar. Esperamos pues que conjuntemos esfuerzos y vayásemos a la transformación de esas realidades. De igual manera, el ex guerrillero y columnista del diario de hoy, Paolo Luers, tenía acceso directo a las cárceles para planificar desde el interior de ellas estrategias contra la población. Yo me involucré en el proceso de reducción de violencia como periodista cuando surgió la noticia de que había algo parecido a una tregua. Incluso confesó haber obtenido privilegios. Conseguí el permiso de ir a Ciudad Barrios, al penal, también Cojutepeque, también Quezaltepeque, para entrevistar a los líderes de los pandilleros ahí recluidos. Entre las aspiraciones de la Mara Salvatrucha estaba en convertirse en guerrilla, luego en un partido político y tomar el control total de El Salvador, al igual como lo hizo el FMLN. Es increíble cómo los partidos políticos habían permitido que las pandillas se apoderaran de nuestro país.
e incluso organizaciones internacionales estaban apoyando y se podría decir que eran felices de ver que El Salvador estaba hundido en la violencia. El Salvador por décadas vivió bajo la injerencia de otras naciones y organismos internacionales que incluso participaron en la tregua con las pandillas como supuestos mediadores. Ante ellos, estos grupos criminales entregaron armas de fuego en un acto que posteriormente se descubrió que fue toda una farsa. Luego de una serie de propuestas y acuerdos, así estrecharon sus manos el secretario general de la Organización de Estados Americanos de ese entonces, José Miguel Insulza, con los cabecillas de las dos estructuras criminales más violentas en la historia de El Salvador, la Pandilla 18 y la MS-13. Usted puede contar con nosotros, desde luego, en el papel que nos corresponda dentro de un proceso en que ustedes son los principales protagonistas. Este respaldo a las pandillas se hizo frente a representantes religiosos y supuestos líderes de la sociedad civil, como Raúl Mijango. El hecho sucedió en el 2012 bajo la administración del expresidente y prófugo de la justicia, Mauricio Funes. Teniendo el control de la mayor parte del territorio, los grupos criminales exigían beneficios para continuar con su accionar criminal. Están pidiendo cosas que son razonables en materia de condiciones carcelarias y también importantes desde el punto de vista de reformas penales, reformas judiciales. Durante la segunda fase de la tregua con pandillas, también estuvo presente la OEA, donde fueron designados los municipios santuario. Aún así, el gobierno apoyaba económicamente a las pandillas bajo supuestos programas sociales, financiando su accionar delictivo. La autorización de ingresar a tutas y bailarinas la obtuvieron los criminales como parte de los favores que negociaron con exfuncionarios corruptos. Recibieron 1.605 cajas de comida rápida. Se permitieron fiestas con orquestas invitadas que amenizaron eventos en los centros penales del país. Objetos ilícitos y de valor para el ocio, como juegos de video, estaban en manos de los internos en las cárceles. Televisores plasmas de 30 y 32 pulgadas con su respectivo cable, DVD, teatros en casa. También se les daba acceso a la electricidad para cargar los dispositivos que mantenían en sus celdas como parte del pacto ilegal. Se permitió el ingreso de pasteles para las celebraciones en las penitenciarías. Se realizaron además traslados de cabecillas de pandillas. Increíble todo el daño que le han causado los partidos políticos a nuestro país y a nuestra gente. Es increíble que se hayan asociado con los máximos criminales de nuestro país y todo sin importarles la vida de los salvadoreños. Y ahora todavía hay organizaciones y hay diputados que están en la Asamblea Legislativa, diputados de oposición, que todavía se atreven a defender a todos estos tipos, a toda esta gente que tenía a nuestro país hundido en la miseria de la violencia. Ahora el país ha cambiado y de ser el país más violento del mundo, ahora es casi uno de los más seguros de todo el mundo. Y sí, para algunas organizaciones internacionales esto no es buena noticia. Pero aquí lo importante es que los salvadoreños ahora sí están felices y ahora sí están teniendo una verdadera paz, una verdadera libertad, porque ahora nos movemos a cualquier parte del país, le guste o no le guste a la oposición, pero la única opción se llama Nayib Bukele.